En poco tiempo serán las elecciones presidenciales y muchas personas tal vez caen en varios argumentos de diferentes partidos políticos. Estos argumentos están motivados gracias a aquellas conductas culturales y creencias que las personas pueden tener al respecto de diferentes situaciones que han mirado en la realidad del país, pero que además están muy relacionadas con los medios de comunicación, sobre todo con los medios de comunicación masivos que día tras día pueden estar desinformando o informando a conveniencia para poder conseguir una postura hacia algún candidato. Colombia ha sido un país azotado por la violencia y por la corrupción hace muchos años, y hay una estrategia política que se ha usado y que tal vez jamás nadie la ha podido entrever, y es una estrategia política desde el lenguaje. Si se dan cuenta, los candidatos que quieren de alguna forma enredar o hacer mala campaña a los otros candidatos es a través de hacer creer una postura errada sobre X o determinado candidato. Es decir, si yo le hago creer a las personas algo al respecto de cierta situación, voy a causar desprestigio sobre ese candidato, haciéndole creer por pura programación lingüística cerebral, ¿cierto?, de que no hay los argumentos claros y precisos para gobernar un país. Tal es el caso que se dio hace unos días, en estos días, acerca de estos candidatos que tal vez los familiares han visitado, por ejemplo, las cárceles, ¿sí? Hay un argumento tan vacío, tan plano y tan pobre, ¿sí?, de los candidatos opositores, que buscan a través de esa estrategia política desmeritar las propuestas de los demás candidatos, ¿sí? En este caso se sabe perfectamente que en Colombia está encabezando, ¿sí?, un candidato las encuestas, y ese candidato es Gustavo Petro. Sin embargo, la información que quieren hacer creer a las demás personas que comen y tragan entero es que precisamente él no tiene las facultades para gobernar, y esto a través de algo que es muy cultural en este país, y es a través del chisme. Si yo logro meter un chisme a través de un medio de comunicación, a través de una red social o de algo en particular sobre este candidato, la gente precisamente va a creerlo, y lo que va a hacer es no votar por ese candidato. La invitación es precisamente a educarse, a formarse, a leer, a saber ver con transparencia las estrategias que quieren encontrar los demás políticos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas estrategias? Es decir, como tú eres una persona que tal vez no ha tenido las oportunidades de educarse, porque es un país que no le ha apostado a la educación nunca, es un país que verdaderamente no ha querido apostarle a la educación porque le da miedo una persona educada, porque sabe que las personas educadas precisamente van a sacar del poder a las personas corruptas. Entonces es un país que va a hacer lo necesario para que las personas sigan sin educación. Pero entonces, si tú no eres una persona que se educa, que lee, que transforma, que es autodidacta, que de verdad investiga, pues es una persona que puede tragar entero todo lo que los medios de comunicación le dicen. Es muy fácil dominar con el lenguaje y con palabras y hacer creer con noticias falsas o con videos falsos las situaciones. Hay una advertencia, es decir, miren siempre las fechas de publicación de los videos originales. A veces ponen fechas muy antiguas de videos precisamente para que las personas crean que esas fechas son recientes, y no es así, ¿sí? Son fechas de años supremamente anteriores, ¿sí?, hace más de 4 años, ¿sí?, inclusive hasta décadas, para lograr causar ese desprestigio, ¿sí? El desespero es tal que buscan de alguna manera, ¿sí?, lograr entrar en la cabeza de la persona que no lee, de la persona que no investiga, para que esta persona crea que ese candidato no es el correcto. Es decir, si estamos hablando de Petro, entonces yo voy a tratar de hacer lo que sea, ¿sí?, la información que sea necesaria, voy a inventar los chismes que sean necesarios y voy a presentar imágenes falsas que sean necesarias o que sean antiguas y que no correspondan a la realidad, con tal de que la gente no crea en X o Y candidato.
Entonces, como las personas a veces no leemos, a veces no estamos empapadas de la situación, a veces no estamos empapadas de la realidad del país, ¿sí? Seguimos creyendo más de lo mismo y esa siempre ha sido la estrategia política que se usa, ¿ya? Ya lo aprendimos con las pasadas elecciones y lo hemos aprendido con todas las elecciones, ¿sí? Las pasadas elecciones tenían un cuento muy popular de que nos íbamos a convertir como Venezuela, de que ese no era el camino que deberíamos seguir, cuando verdaderamente Colombia ya es una Venezuela, ¿sí? Colombia ya está pasando por una crisis financiera, Colombia ya está pasando por una crisis educativa, ¿sí? Entonces creamos verdaderamente en las palabras, en la investigación y en la lectura, porque las propuestas del candidato que quiere revolucionar precisamente es la educación, un mundo educado, una Colombia educada, es decir, una Colombia transformada que sea capaz, ¿sí?, de navegar por nuevos rumbos con nuevas estrategias políticas, mercantiles, sociales, culturales, ¿sí? Una Colombia que verdaderamente pueda invertir, pero invertir en el talento humano de la propia región, de las diferentes regiones, del mismo país, porque sabe el candidato Petro que una persona que se educa es una persona que avanza, es una persona que construye. En cambio, los candidatos corruptos que siempre han estado en el poder, ellos saben perfectamente que una persona a la cual le limitas la educación y a la cual no le das la educación, es una persona que va a poder manipular supremamente fácil, porque es una persona que va a tragar entero, es una persona que no va a creer, es una persona que sencillamente va a escuchar lo que le digan y eso es lo que va a reproducir, ¿sí? Hagan la prueba y pregunten una estrategia argumentativa de por qué razón no van a votar por X o Y candidato y se van a encontrar el argumento de los medios de comunicación reproducido en muchos de los ciudadanos. Entonces, compañeros, miremos y asentemos cabeza sobre la realidad del país y sobre todo apostémosle a este cambio, porque este cambio nos va a hacer transformar, ¿sí?, la nueva Colombia que queremos a través del acceso a la educación, a través de la humildad, a través de la realidad política. Muchas veces inclusive lo que hacen es denigrar, ¿cierto?, a los aspirantes, ¿sí? En este caso voy a mencionar a Francia Márquez. Han sacado hace mucho tiempo ya o en estas semanas muchos posts, ¿sí?, muchos videos acerca de es que Francia Márquez tenía subsidios o es que ella hacía parte de ciertos recursos que le daba al Estado, ¿sí? Miré cómo una persona hasta promovió una publicación de la prueba Saber Pro de Francia, ¿sí?, para que la gente crea que ese era el IFEX y que ella había estudiado Derecho en 2 años. ¿Por qué? Porque sabe esa persona que las personas que no leen, ¿sí?, no han hecho un examen Saber Pro, entonces lógicamente van a pensar que es un examen IFEX y que por tanto la candidata ni siquiera ha estudiado, pero esto no es así, esto es por falta de investigación, ¿sí? Es decir, la candidata tiene derecho, ¿sí?, a poder progresar y es la muestra de una mujer pobre y que ha luchado y que ha trabajado por la defensa del país, ¿sí?, que ha trabajado por las defensas de las comunidades y es la gran muestra además efectiva de cómo los seres humanos aquí en Colombia o muchos ciudadanos tenemos que acceder a los beneficios del Estado que no deberían existir. Es decir, un Estado que es equitativo, un Estado que es condoliente con los ciudadanos y un Estado que tiene oportunidades, es un Estado que puede brindar economía absoluta a toda su población, ¿sí?, que no los puede desamparar. Pero como Colombia es desigual, como Colombia es corrupta, tiene que crear estrategias para poder de alguna forma ayudar al más desamparado que le ha robado el mismo país. Es decir, creo políticas para poder darle de algunos beneficios económicos, llámese familias en acción, llámese subsidios a las personas adultas y demás, ¿sí?, cuando verdaderamente en otros países todas las personas tienen acceso a estos subsidios y a estas políticas de forma equitativa. Y no estoy hablando de un país socialista, sino de un país de derechos, ¿sí? Entonces pensemos, transformemos y miremos la manera como estamos eligiendo. Porque de nosotros va a depender el cambio, no coman cuento a través de las diferentes estrategias que están creando
para a través del lenguaje manipular, ¿sí? Manipular la mente, socavar el pensamiento y hablar de diferentes estrategias. Entonces pensemos esta vez bien y analicen cómo los políticos en contra de los candidatos quieren de alguna forma transformar eso, ¿sí?, a su beneficio, para que nosotros no creamos, para que nosotros no votemos y para que traguemos entero como ya siempre nos han enseñado en este país.